Bienvenidos a un nuevo programa de Apuesta Nacional, Lo demás no importa nada. Hoy entrevistamos a Silvia Bersanelli, presidenta de la CONADIS, y con ella charlamos sobre las políticas públicas de discapacidad. No se lo pierdan. Bueno, el trabajo de CONADIS para todo el país, la verdad que trabajamos fundamentalmente con diferentes comisiones, ¿no? Por un lado tenemos un comité técnico y un comité asesor, ¿sí? Uno se ocupa de transversalizar las políticas públicas en discapacidad en el Gobierno Nacional. El comité asesor son las organizaciones de la sociedad civil con las que tenemos un contacto permanente por la participación y en todo el país con el Consejo Federal de Discapacidad. Con ellos nos reunimos cada 3 meses, son las máximas autoridades de las provincias y las organizaciones de la sociedad civil, discutimos las políticas públicas y sobre todo desde el año 2008 que nuestro país adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es hoy constitucional a partir de la Ley 27044. Bueno, los puntos nos va marcando la propia aplicación de la Convención. Desde el año 2006 en el mundo el paradigma de la discapacidad cambia y antes que se posicionaba o era mirado desde una perspectiva que se conoce como médico rehabilitadora o de caritativa o de beneficencia, hacía que se diseñara una política precisamente en ese marco y todo lo que se podía generar venía en esa línea sin considerar a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho. Desde la propia política de nuestra presidenta, nuestro expresidente y nuestro ministro, los ciudadanos las personas con discapacidad son ciudadanos de derecho y por lo tanto nuestras políticas no son unas políticas de beneficencia. Pero esta transformación también en el campo de la discapacidad ha venido de la mano de la Convención. Nosotros a partir de eso hemos básicamente transversalizado a la temática de la discapacidad como una política, en primer lugar, de derechos humanos, es decir, que dejó de ser una política de beneficencia o mirada solamente desde el ámbito de la salud, sino de derechos humanos. Es una ocupación, no una preocupación solamente, sino una ocupación de cada ministerio y de cada organismo descentralizado, pero también desde los diferentes poderes, ¿no? Judicial y legislativo. Y eso lo fue, la verdad, que llevando adelante la CONADIS. La CONADIS es un órgano que fue creado en el año 87, pero obviamente desde una mirada distinta, y era como el punto exclusivo que diseñaba las políticas para las personas con discapacidad. Hoy no, hoy es el organismo que asesora, que articula, que coordina las políticas públicas en el ámbito del Gobierno Nacional, pero con todos los organismos del Estado. Y esa es una de las cuestiones fundamentales. Y por el otro lado es quitar esa mirada de que la persona con discapacidad es una persona enferma, como era considerada anteriormente. No es así. La Convención claramente nos vino a demostrar de que la discapacidad se construye, se materializa entre una limitación o un trastorno que puedo tener yo como persona o cualquiera, vos, con las barreras del entorno. Entonces empieza a tener mucha mayor visibilidad, no solo la persona, en este caso en situación de discapacidad, sino las barreras que el entorno construye, en muchos casos por desconocimiento, ¿sí? Teníamos los arquitectos que construyen edificios espectaculares con escaleras o con espacios. Nosotros hoy hablamos de diseño universal, sin un diseño universal. Es decir, nunca se pensó en una persona que pudiera ser o que transitara su vida usuario de silla de rueda o con un bastón. ¿Sí? Uno tiene bibliotecas donde una persona ciega no puede acceder a los libros, porque el material es inaccesible, o la televisión, que durante mucho tiempo no tenía subtitulado o lengua de señas, y eso fue, por ejemplo, no solamente gracias a la Convención que adoptamos y que fue una decisión política de nuestra presidenta y de nuestro expresidente, sino también, por ejemplo, a la Ley de Medios, una clara decisión política. Es la única ley que se reconoce casi a nivel mundial, la única ley de medios que tiene en el artículo 66 un apartado a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Y bueno, estas son las cuestiones más importantes en el cambio de política. ¿No? Tenemos desde el año 2006 una dirección de accesibilidad electoral, ¿no? Casi cuando salía la Convención.
no existe en la región tampoco, ¿no? Hoy la propia convención plantea que las personas con discapacidad tienen el derecho de participar como ciudadanos en la votación, pero además poder presentarse como candidatos. Y bueno, esto, fíjate, el gobierno nacional generó no solamente esta dirección, sino que promovemos conjuntamente con esta dirección la accesibilidad en todo el proceso electoral. Porque esto que también implica que, por ejemplo, que el ciudadano que se va a presentar como candidato a lo que fuera, tenga la obligación de hacer accesible su discurso. Es decir, que esté subtitulado o que esté en lengua de señas. Bueno, estas son cuestiones de este gobierno. La Convención en su artículo 24 habla de la educación inclusiva. Del mismo modo que vamos rompiendo los preconceptos y las ideas, y esto hace que generemos otras políticas, sobre todo destinadas a los ciudadanos con discapacidad, en el marco de la educación también plantea lo mismo. La Convención dice que la educación tiene que ser inclusiva. ¿Y esto qué significa? Comenzar a preguntarse o repreguntarse, a deconstruir, dirían algunos autores, ¿por qué durante tanto tiempo mantuvimos una escuela especial, aparte, separada del sistema común? Desde esa pregunta, empezar a plantearnos cómo podemos, lo que dice la Convención, brindar apoyos y hacer ajustes razonables para que las personas con discapacidad concurran a la misma escuela y reciban una educación de calidad. Entonces, esto obviamente no solamente el Ministerio de Educación está trabajando, esto es un proceso porque implica un cambio cultural, ¿no? Estamos hablando de que tenemos que romper un paradigma iniciado en el siglo pasado. Eso por un lado. Por el otro lado, no se puede dejar de garantizar la educación a las personas con discapacidad. Entonces, el Ministerio de Educación y también junto con nosotros se elaboraron diferentes estrategias. Una es la capacitación de los docentes. Existe no ya una reconversión como se hablaba antes, sino una verdadera capacitación de los docentes como constructores del conocimiento, de los saberes educativos y como además actores importantes de la práctica política. Y en esto, cómo juega la inclusión de las personas con discapacidad. Y esto implica repensar las prácticas, y esto va acompañado de capacitación, de lo que significa la educación inclusiva, de lo que significa dar apoyos no solamente a los estudiantes con discapacidad, a todos los pibes que pueden estar en riesgo de quedar fuera de la escuela si nos quedamos en una escuela acartonada o que no quiere ser flexible y no permite el ingreso a determinados estudiantes que no dan con el esquema que esa escuela tiene. Y bueno, todo esto hace para replantearnos un currículum justo, ¿sí? Es decir, que vaya implícito con una justicia social. Esto implica no solamente brindar el programa Conectar Igualdad, esto no existía antes, ¿sí? Los estudiantes con discapacidad reciben hoy computadoras accesibles, es decir, con el equipamiento que necesitan para poder acceder. Pero esta herramienta, que parece así una cosa tan nimia, les permite acceder al aprendizaje. ¿Sí? Un pibe ciego tiene hoy la posibilidad, con un software, poder trabajar autónomamente solo con un apoyo. Un chico con discapacidad auditiva también, un chico que tiene una discapacidad motora, por lo que fuera, y tiene problemas en la movilidad, también lo puede utilizar. Hoy lo tenemos en el ámbito, para todos los chicos con discapacidad, en el ámbito primario y secundaria, pero cualquier otro recurso que pudiera necesitar el estudiante también está presente. Por ejemplo, a través de los programas que tiene la CONADI, de la ley de cheques, así se conoce. Nosotros tenemos 27 programas, muchos de ellos van destinados a la inclusión de los estudiantes en la escuela. Y esto significa que si un estudiante necesita una máquina braille en Tierra del Fuego y no la tiene, y el Ministerio en ese momento no la puede proveer, la puede solicitar a través de nuestra ley de cheques. Eso, como puede ser, no sé, un bipedestador, ¿no? Un chico que necesita salir de su silla de ruedas en un momento que está en la escuela y estar parado en un bipedestador y trabajar desde ese lugar. O material bibliográfico, ya sea en audiolibro o en lengua de señas, que eso también es algo que está brindando el Ministerio de Educación y nosotros. Pero no solamente la política pública llegó hasta el nivel secundario, que es muy importante, porque esto, la obligatoriedad también retó en el sentido de desafió
al establishment, si querés, de cómo estaba el tema de la educación de las personas con discapacidad, sino que siguió al ámbito universitario, ¿sí? Nosotros, desde nuestro ministerio, desde la Secretaría de Políticas Universitarias, se hizo un relevamiento de los estudiantes con discapacidad en el ámbito universitario. Se equipó a los estudiantes con discapacidad de no netbook, sino notebook. Se lanzó un programa de accesibilidad a las universidades. Esto quiere decir hacer accesible física y comunicacionalmente a las universidades nacionales. Es decir, esto también implican diferentes fondos para poder garantizar la verdad que la educación de las personas con discapacidad. ¿Qué se aumenta con esto? Mayor participación de las personas con discapacidad, mayor capacitación de las personas con discapacidad y por supuesto mayor empleo en su vida adulta. Todavía está el no se puede o no pueden, todavía está el no es capaz. No obstante, la convención precisamente, esta convención que para nosotros es constitucional, yo la nombro como convención, pero es importante que se sepa, es constitucional, o sea, es indiscutible, pero todavía mucha gente no la aplica. Y sobre todo porque es constitucional desde diciembre del 2014, es decir, hace muy poquito. Todavía la no capacidad está como algo que subyace. La Convención plantea en su artículo 12 la capacidad jurídica de las personas, pero con esto también la capacidad. Algo que seguramente en la historia va a empezar a poner en jaque incluso el concepto de discapacidad. ¿Por qué? Porque hasta suena como un oxímoron, ¿no? La capacidad de las personas con discapacidad. Bueno, entonces es la verdad que extraño. Pero desde ese lugar, ¿sí? Implica cambiar mucho, no solamente la mentalidad de la sociedad, sino también de los empresarios, ¿sí? Y también de los distintos, de las distintas instancias de la sociedad, ¿no? Que están encargados de poder empoderar a cualquier ciudadano, pero también a las personas con discapacidad. Y hasta hace algunos años, y te diré que en algunas cuestiones también ahora, se les sigue cerrando las puertas a los pibes con discapacidad, a su primer puerta de aprendizaje, que es la escuela. El Gobierno Nacional, precisamente para poder garantizar la inclusión laboral en lo que compete al Gobierno Nacional, que es el 4% en el cupo, ha tomado todas las medidas para poder darle mayor profundidad a la política. Una, la presidenta sacó el decreto 302 en el año 2010, ya tomando el tema y haciendo la obligatoriedad para todas las instancias de recursos humanos cuando se incorporan las personas a un concurso público. Es decir, garantizar la accesibilidad ahí. Y ahora salió la acordada 609, digo ahora, pero es la 609 del 14, que para las 7.500 vacantes que se van a concursar, uno de los puntos que tiene esa disposición, esa decisión administrativa, es garantizarle a las personas con discapacidad un proceso accesible para poder participar de ese concurso. Eso en el marco de la propia convención. Es decir, que estas son las medidas que lleva adelante nuestra presidenta, pero después tenemos el que ejecuta. Y esto pasa no solamente en el Gobierno Nacional, sino en todos los estratos, ¿no? Porque, por ejemplo, es gratuidad de las personas viajar en el transporte público, pero son las empresas de transporte que no les permiten viajar. El Procrear tiene, la verdad que varias instancias, no tiene una limitación para las personas con discapacidad, pero dentro de los planos que brindó como modelo, ¿sí? Brindó una de las viviendas es accesible. Nosotros queremos ir por más, es decir, que el diseño universal, que también lo habla la Convención, para nosotros es fundamental. Eso en el ámbito de los planes federales nos parece muy importante y eso no solamente lo trabajamos con el Ministerio de Planificación, sino que además el Ministerio de Planificación tiene un porcentaje que es del 5% que se reserva los planes de vivienda que solicitan en todo el territorio a las personas, a las familias que tengan un integrante con discapacidad. Pero también venimos trabajando tanto que hemos logrado que, por ejemplo, todos los institutos del NEA ya comiencen a planificar en una vivienda adaptable. Es decir, una vivienda que te permita hacer pequeñas modificaciones a muy bajo costos
costo y sea accesible, ¿sí? Y nosotros desde la CONADIS también tenemos un programa que destina fondos para ayudar a hacer una vivienda. Desde que se propuso y se adoptó la convención, nuestra perspectiva es de derechos humanos, ¿sí? No es una perspectiva, no es otra perspectiva como estaba vista antes de salud, es una perspectiva de derechos humanos. Hay países que han avanzado más, la mayoría de los países tiende a una Secretaría de Estado, a una secretaría que transversalice como lo estamos haciendo nosotros, pero desde rango de secretaría, y esto hace, por supuesto, que se incluya o que el proceso se acompañe desde otro lugar. Hay países, Chile lo está cerrando en estos días, por supuesto Europa lo ha avanzado en esa perspectiva, en la región estoy hablando básicamente Brasil ya lo tiene incorporado, Paraguay lo tiene incorporado. No obstante que Argentina junto con Brasil y México son uno de los países, y Chile también, que más ha avanzado en la región, ¿no? En el caso de Argentina a mí me toca presidir el CEDIS de OEA, que es el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación de las personas con discapacidad, y en eso nosotros venimos la verdad que haciendo un esfuerzo importante con toda la región, y somos los países que más alentamos al resto y trabajamos en conjunto, incluso en cooperación, ¿no? Nosotros, Argentina, somos un país que cooperamos, por ejemplo, con Haití en materia de discapacidad. Y bueno, la verdad, el paraguas hoy es siempre mirarlo desde la perspectiva de derechos humanos. Estamos en el Mercosur, ¿sí? En la reunión de altas autoridades de derechos humanos, con una comisión que propuso Argentina, la propusimos desde acá, que hoy es una comisión de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Estamos también, obviamente, en CEDIS y participamos permanentemente en Naciones Unidas con los avances. De hecho, Argentina ya dio su primer informe al Comité de Naciones Unidas. Naciones Unidas ya nos hizo observaciones y estamos en trabajo para cumplimentarla, ¿no? Hay cuestiones que son competencia del Poder Ejecutivo y estamos trabajando. Hay cuestiones que tienen que resolver la justicia, el Poder Judicial, y hay cuestiones que tiene que resolver el Poder Legislativo. En estos tenemos algunas cuestiones de fondo, fundamentalmente con algo que es nodal para la Convención. Nosotros decimos, los países, cambiar el paradigma es muy fuerte en materia de capacidad jurídica, ¿no? De hecho, el Comité de Naciones Unidas sacó una observación general que es muy importante como jurisprudencia, como antecedente, esto lo hablo para el ámbito legal sobre todo, de qué se considera la capacidad jurídica, y esto no se discute más de que las personas con discapacidad tienen capacidad, y por sobre todas las cosas se debe consultar cualquier decisión a las personas con discapacidad. No se puede decidir per se a las personas y no se las puede sustituir. Nosotros hemos cambiado nuestro Código Civil, pero no se ha cambiado tal cual lo pide la Convención, ¿sí? Porque en realidad una de las cuestiones fundamentales es no sustituir a las personas, ¿sí? Las personas, aún aquellas que requieran tener un apoyo y aún aquellas que necesitan tener un sistema diferente de apoyo al que está, porque el que tenemos vigente, te diría, en toda la región, es un sistema impersonal. Hoy un curador, que también ponemos en tela de juicio, por lo menos habría que empezar comenzar a pensar por qué se llama curador, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué perspectiva? Desde el derecho casi romano. Hoy, que estamos hablando de derechos humanos, esa es una de las primeras cuestiones. Por el otro lado, es si las personas no tienen que ser sustituidas, porque todos tenemos derechos y somos capaces, es de qué modo podemos brindar apoyos, ¿sí? A las personas con discapacidad que lo requieran, incluso protegiéndolas cuando requieren protección, ¿sí? Cuando necesitan protección por lo que fuera, ¿no? Pero incluso eso, hoy en toda la región pasa de que no es así. En la República, nosotros, en la Argentina, al presidir el CEDIS y con nuestro relator anterior, hicimos lo que se conoce como la Relatoría en materia de capacidad jurídica, que es un estudio de cómo se está aplicando
el artículo 12, es decir, todo lo vinculado a la capacidad jurídica, y el 13, que es lo vinculado al acceso a la justicia en la región. Bien, y la verdad que de 34 países y 18 que firmaron esta convención, contestaron 14. Y el nivel de aplicación es muy bajo. Por lo tanto, ahora tenemos como mandato en el ámbito de la OEA, y que coordina también Argentina, hacer un manual instructivo para la aplicación de apoyos y salvaguardas de las personas con discapacidad en aplicación del artículo 12. Y bueno, estamos en este proceso. Nosotros acabamos de tener una reunión la semana pasada en el Perú, donde participamos, hicimos un grupo de trabajo que está Chile, Brasil, Panamá, Costa Rica y nosotros, y se vinieron otros países a ver ya el documento base que nosotros, Argentina, coordina y que trabajó en el marco conceptual, y calculamos que lo vamos a tener terminado en el 2016, y ahora nos vamos con una ronda de preguntas a todas las justicias, a los operadores de justicias en este tema, porque nos parece sustantivo. Llegamos al final de este nuevo programa, donde hablamos con Silvia Bersanelli. Los esperamos la semana próxima para seguir viendo Apuesta Nacional, lo demás no importa nada, por la radio pública.